Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a otro tutorial de Tools for Fashion. El día de hoy vamos a aprender a trazar la base de la figura humana femenina con las proporciones de moda. Recordando que la figura humana tradicional mide 8 cabezas, pero en nuestro caso trabajaremos sobre una antena de 9. Comenzaremos con la cabeza primera, dividida en tercios, cuya primera parte se convertirá en el centro de nuestro primer círculo, el cráneo. Posteriormente dibujaremos otro más pequeño que más o menos se cruza un tercio. En la base de la cabeza 2, es decir, al inicio de la 3, pondremos 3 círculos del mismo tamaño que el cráneo. Uno más en la base de la 3 o el inicio de la 4, para determinar el ancho de cintura. Trasladamos los 3 círculos de la cabeza 2 sobre la base de la 4 e inicio de la 5 para establecer el ancho de cadera. Entre la 6 y la 7 colocaremos un círculo más pequeño, también cruzado entre sí con 2 más. Son del mismo tamaño que el pequeño de la cabeza 1. Y finalmente uno en la cabeza 8 y 9 que formará nuestro tobillo. Ahora, más o menos a mitad de la cabeza 2 vamos a determinar la altura de hombros. En este punto puedes hacer un poco más angosta la espalda si tú lo prefieres, pero esa misma medida la trasladarás a la base de la cadera, que se ubica, por supuesto, al final de la cabeza 4. Ahora uniremos la altura de hombros con el final de la cabeza 3, donde está ubicada la cintura. Y también la base de la cadera con este mismo punto, logrando la forma de reloj de arena. Ahora hay que unir la base de la cadera con el círculo que representa nuestras rodillas. Y asimismo, estos círculos se unirán con el del tobillo para determinar las pantorrillas. Por último, en el largo total de la cabeza 9, un triángulo nos ayudará a establecer los pies. Al final de la cabeza 3, a la altura de la cintura, están también ubicados los codos. Y al final de la cabeza 4, a la misma altura de la cadera, están las muñecas. Con esta base atenuada, trazaremos el cuerpo ya un poco más definido. Uniremos el círculo del cráneo con el del mentón a través de una ligera curva y cerramos por la parte de arriba. El ancho del cuello lo determina la esfera del mentón, pero puede ser un poco más angosto. Ahora dibujamos la bajada de hombros, conectando más o menos la parte más alta de nuestros círculos con la base de los hombros. El centro del busto lo estableceremos al final de la cabeza 2 y el principio de la 3. Sobre esta dibujamos círculos del tamaño que a ti más te guste para el tamaño de la copa. En el torso vamos a trazar unas líneas ligeramente inclinadas para establecer el nacimiento de los brazos y a partir de ellas unas curvas que cierran la cadera y las costillas. Por supuesto, en la base de la cabeza 4 ubicamos la entrepierna. Las piernas hay que procurar trazarlas en una sola curva, cuyo volumen principal se ubica ya sea justo a la altura de la cadera o ligeramente abajo. Dependiendo del ancho de tus piernas, puedes adelgazarlas estableciendo un límite en el centro. Las pantorrillas también se trazan con una curva suave y su volumen se concentra al inicio de la cabeza 7.
Las rodillas las definimos con unas pequeñas curvas que grafican los huesos de esta. Los pies en este punto solamente los remarcaremos nuevamente. Ahora, tomando en cuenta el hueco del brazo, estableceremos en dos partes estas extremidades. Primero el antebrazo y posteriormente el brazo, ambas con unas muy suaves curvas. Las manos las definimos con una especie de diamante. La vista de la espalda se trabaja sobre la misma base con las siguientes diferencias. Primero, iniciamos construyendo el ancho del cuello y detrás de este colocamos el rostro, la bajada de hombros, la construcción del ancho de cadera, el torso y el área de la cintura se trabajan igual. Pero en vez de el busto o la entrepierna, estableceremos el centro de la espalda, es decir, la columna, los omóplatos y los glúteos. Las piernas en su silueta también se trazan igual que el frente, pero se diferencian de este porque colocamos un par de líneas en cada pierna para definir los tendones. En los pies, aunque la forma es la misma, la diferencia es que a mitad de la cabeza 9 colocamos la altura de los talones, dando la sensación de que el figurín siempre está en tacones. Los brazos en silueta también son iguales a la parte del frente, pero en ellos enfatizaremos los codos con una pequeña U. Y listo, eso es todo. Ahora veremos cómo dar movimiento a este figurín.